Quien conozca el paisaje de las Islas Canarias seguro que tiene en la mente estas construcciones tan icónicas, los molinos de viento. Pero no son solo estructuras bonitas, son auténticos testigos de siglos de historia, de ingenio y de vida. El problema es que estos gigantes silenciosos se enfrentan ahora a un desafío enorme. Como bien apunta el investigador Víctor Manuel Cabrera García, todo este legado increíble está en una situación muy vulnerable. El abandono y, el simple paso del tiempo están borrando poco a poco una parte que es crucial para la identidad canaria. Y claro, aquí llegamos a la pregunta del millón, la que centra todo este análisis. ¿Qué hacemos con estas maravillas de la ingeniería cuando ya no muelen grano? ¿Las dejamos como simples postales para turistas o pueden tener una segunda vida? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Para entender de verdad el valor que tienen hoy, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Hay que descubrir por qué estos molinos no eran solo para la foto, sino que fueron, literalmente, el motor económico y social de las islas durante siglos. La historia de cómo se molía el grano en Canarias es una pasada, es toda una evolución tecnológica. Se empezó con los molinos de mano prehispánicos, muy básicos pero vitales. Luego, tras la colonización, llegaron los llamados molinos de sangre, que se movían con la fuerza de animales. Pero el gran salto, el cambio de guión, llegó al aprovechar la fuerza de la naturaleza, los molinos de viento y de agua, que eran los únicos capaces de producir toda la harina y el gofio que se necesitaba. Y ojo, porque esto es clave, los molinos no eran solo para hacer comida, eran poder. Si controlabas un molino, controlabas el suministro de alimentos. Y claro, eso los convirtió en una inversión súper atractiva y muy rentable para la gente con dinero de las islas. Eran el verdadero centro de la vida económica. Pero lo más fascinante de todo esto es que los canarios no se limitaron a copiar los diseños que venían de fuera, que va, adaptaron, innovaron y crearon una diversidad increíble de máquinas eólicas propias. Vamos a ver cómo se desarrolló todo ese ingenio local. Todo comienza con el molino de torre. Este es el diseño clásico, el que llegó a las islas desde la península. Fue, por así decirlo, el punto de partida sobre el que se iba a construir toda la innovación que vino después. Su diseño era robusto, eso sí, una torre de piedra de 3 plantas. Pero pensemos en el trabajo del molinero. Tenía que subir los sacos de grano que pesaban 1 quintal hasta el último piso, donde estaba toda la maquinaria. Y para orientar las aspas hacia el viento, tenía que mover todo el techo a mano con un timón de madera gigante. Un trabajo durísimo, muy físico. Pero en el siglo XIX llegó un inventor de La Palma, Isidoro Ortega, y lo cambió todo. Su diseño fue una auténtica revolución, nacida del puro ingenio canario para solucionar todos los problemas del modelo anterior. Y aquí es donde se ve la genialidad. El sistema Ortega se cargó las 3 plantas, concentró todo el trabajo en un único nivel. Se acabaron las escaleras con los sacos a la espalda. Y en lugar de una torre de piedra pesadísima, diseñó una torreta de madera que giraba, mucho más ligera. No fue una mejora, no, fue un rediseño total, pensando en la persona que trabajaba allí. Y la cosa no se detuvo ahí, Los artesanos locales, sobre todo en las islas orientales, siguieron dándole vueltas al diseño, buscando la perfección, creando modelos todavía más eficientes y adaptados al viento de cada zona. Y de ahí salieron joyas como la molina, que era tan eficiente que podía funcionar con muy poco viento, y el sistema Romero, que ya fue la leche, le añadió una cola de madera que orientaba las aspas automáticamente hacia el viento, un avance tecnológico brutal que eliminaba otra tarea manual. Esto demuestra que había una cultura de mejora continua realmente impresionante. Pero la energía del viento en Canarias no se usó solo para moler grano. Se aplicó a otras necesidades que eran vitales para las islas, y eso dio lugar a otro tipo de máquinas eólicas, los llamados aeromotores. Por un lado estaban los molinos americanos, que se importaron para una tarea crucial, bombear agua del subsuelo, y por otro, los molinos salineros, esto sí, desarrollados allí mismo para bombear agua del mar a las salinas, que era un pilar para la industria de la conserva de pescado. El viento daba pan, sí, pero también daba agua y sal. Y todo este recorrido histórico increíble nos trae de vuelta al presente, al desafío que planteábamos al principio. ¿Cómo evitamos que todo este ingenio se acabe convirtiendo en una ruina? Pues bien, la respuesta podría estar en una propuesta muy innovadora que lo cambia todo. A ver, hasta ahora la solución más habitual ha sido restaurar los molinos y convertirlos en museos. La intención es buena, por supuesto, pero los convierte en objetos estáticos, en piezas de museo, que de alguna forma reconocen que su vida útil ya ha terminado. Pero, ¿y si en lugar de ser solo un museo, los reactivamos? El plan es sencillo pero brillante. Primero, lógicamente, se restaura el edificio histórico. Después se le acopla un pequeño generador eléctrico a su maquinaria original y se usa la misma fuerza del viento que los movía antes para generar electricidad limpia y renovable. Imaginemos esa energía dando luz a talleres de artesanos, al alumbrado público o incluso apoyando a la red eléctrica local.
Esta idea le da una vuelta de 180 grados a cómo entendemos la conservación del patrimonio. De repente, ya no se trata solo de salvar el pasado, se trata de que el pasado nos ayude a construir un futuro mucho más sostenible. Entonces, ¿por qué es tan potente esta idea? Pues por un montón de cosas. Le da a estos edificios un propósito real y actual. No solo recupera un patrimonio que estaba en riesgo, sino que lo alinea con la necesidad urgente que tenemos de energías renovables. Crea una conexión viva, tangible, entre la historia y el futuro, ayudando además a reducir las emisiones de CO2. En definitiva, la propuesta va mucho más allá de una simple restauración. Es una reactivación. Es entender que el ingenio de nuestros antepasados puede seguir siendo útil, que la energía que movió esas aspas durante siglos puede seguir impulsándonos hacia adelante. Es un cambio de mentalidad radical y muy necesario. Y con esta idea nos quedamos. El caso de los molinos canarios nos obliga a pensar de forma creativa y a plantearnos esta pregunta. En un mundo que necesita soluciones sostenibles, ¿qué otras lecciones y herramientas nos esperan, escondidas en nuestro propio patrimonio, listas para que las redescubramos?